un patrón es una medida. Entonces, usted cuando puede reconocer ese determinado modelo, usted puede sobrevivir. Eso implica que cuando usted le rompen el patrón, usted se queda aturdido, usted se queda completamente desorientado. Eso que parece tan sencillo, que es el aturdimiento cuando se rompe un patrón, es realmente complejo y tal vez pueda ser la piedra de toque de parte de lo que está pasando aquí. Y lo digo vinculando lo que ha pasado aquí a una reflexión que hacía la escritora Naomi Klein a propósito de la doctrina del shock, un libro, donde ella hablaba el rol que había tenido desde el punto de vista de los procesos sociales, las técnicas que la CIA y otras entidades habían podido conocer y aplicar gracias al uso sistemático de la tortura. ¿Qué quiero decir? Con palabras sencillas, que cuando usted anda caminando por ahí, le dan un trompón, usted se le olvida para dónde usted iba caminando. Usted está aturdido con el trompón que le dieron. Entonces, esa cuestión tan sencilla a nivel individual, a nivel social, perturba, atormenta y crea demasiado ruido. Y como dice Naomi Klein, ha sido el instrumento utilizado, por ejemplo, en el caso chileno, se aturdió al pueblo de Chile con una trompada, muere Salvador Allende en el palacio, se pone una dictadura, pero en medio de ese aturdimiento, porque nadie se iba a imaginar que el jefe de las Fuerzas Armadas se iba a prestar a hacer el golpe como se hizo, se podía imaginar un golpe, pero no como se hizo, una cuestión tan traumática, se cierra un estadio, muchísima gente, mueren en ese proceso casi 30.000 personas, entre ellos Víctor Jara, un cantante, le agarran la mano y se la machacan, y después lo matan, y le dicen antes de matarlo para que cante ahora, un hombre que era profesor universitario y un artista, y en medio de esa conmoción aprovecha el premio Nobel de Economía, Milton Friedman, y dice que es el momento perfecto para imponer un modelo económico que iba a llevar a Chile a un nivel o a un nuevo estadio de evolución social. Y eso pasó en el caso chileno. Efectivamente, Milton Friedman se tiró una foto con el señor Pinochet en medio de esa conmoción y la gente no tenía forma de reaccionar. Guardando de diferencias, aquí ha pasado lo siguiente. Nadie se iba a imaginar que este proceso de automatización, después del éxito que se tuvo en las primarias de octubre, iba a generar un trauma tan grande iniciando. Eso no se lo iba a imaginar nadie, porque parece algo completamente inaudito, algo insólito, algo que no cabe en cabeza humana, porque cuando usted hace una producción de lo que sea, lo primero es la verificación de la calidad. Entonces, inmediatamente se produce eso, sale un candidato de la oposición diciendo que se quería suspender o anular en algunos lugares, pero que ellos exigieron que fuera general. ¿Pero por qué general? Porque crea un caos. Usted está votando de manera manual por allá por la provincia de Independencia, donde es Ganímedes y donde es mi familia, y usted está votando manual, ahí en esas localidades, porque es un poder local lo que se trata del poder municipal, se está escogiendo al síndico y al regidor, que son los líderes que conocen la gente ahí. La votación va avanzando y de buena primera se le dice no, hay un problema, están anuladas estas, pero ahí no había problema ahí. Ahí no había problema. Hay gente que empeñó su casa para hacer la campaña, porque también te dicen a ti que los recursos del Estado, pero yo conozco regidores del partido de gobierno que tuvieron que empeñar carros y casas para ellos hacer la campaña. Sin embargo, ese dinero no vale de nada en el sentido de que ya esas elecciones fueron anuladas sin que ahí hubiese problema por el voto automatizado. Pero te genera un aturdimiento general porque hay un caos general. O sea, ¿qué ha pasado? Que en ese lugar donde se votaba manualmente... Para completar el aturdimiento, ayer hubo un apagón general prácticamente. Claro. Otro elemento agregado a todo esto. Pero conjuntamente con eso, fíjese algo, ese mismo día también, y yo lo sentí desde el sábado en la noche, había un ambiente tenso y extraño, pero un ambiente tenso y extraño provocado, porque se generaron quemas de goma en lugares en específico. Y el jefe de la policía, cuando le preguntan, dice, es que hay 4 o 5 tigres que están quemando gomas.
Y yo lo voy a poner de la manera más sencilla, porque esto es un elemento bastante complejo lo que está pasando aquí. Porque este mecanismo, que como dije no es nuevo, se ha aplicado en otros lugares, de aturdir a la gente, tiene una intencionalidad. No es casual, es una cuestión intencional y dirigida. Va dirigida a crear en ese sujeto colectivo una serie de mensajes. Primer mensaje: Leonel tenía razón, así se puso un hashtag y se volvió una tendencia en Trending Topic. Tenía razón. Cuando tú comienzas a decir, pero este sería el fraude más estúpido, porque ¿quién monta un fraude tan evidente que nada más salga una boleta? No, entonces en octubre se montó el fraude, estuvo bien, pero ahora no. Eso demuestra que el sistema era hackeable en octubre y ahora. Y yo, pero espérese. Una cosa es lo que pasó en octubre, que no se ha dicho que no se pueda hackear, sino que deja huellas, pero no dejó huellas. Octubre no dejó huellas en los resultados. A una cosa en donde el proceso de votación, no es que hubo fraude, es que hubo una mala instalación de las opciones o de la boleta. Te salen, ¿y por qué la del PLD? Era el número 1. Lógico. Los otros no llegaron a cargar, yo hay un técnico explicando eso. Pero vámonos a un principio elemental. Cherchez les femmes. Busca a la mujer, busca el interés, busca el móvil del crimen. Cuando hay un crimen, vamos a ver quién es el beneficiado. Fran Pacheco ayer lo hablaba con mucha propiedad. ¿Quién se beneficia de esta situación de caos? Obviamente no es el gobierno a quien se le está pegando el fado. Yo oí a una periodista diciendo que cuando el asesino va donde el muerto sangra, y que el presidente al hablar su discurso, que era el asesino de este suceso democrático, ella lo acusaba directamente. Y yo me quedo, pero ¿bajo qué criterio usted me está acusando al presidente, que no es la Junta Central Electoral, y que es a quien se le pegaría el lío? Pero ¿bajo qué criterio? ¿Cuál es la fundamentación que usted me lo está diciendo? No, es que la intencionalidad es precisamente dejar mensajes, aunque sean inconclusos, aunque no se prueben, en esa situación de aturdimiento que tiene la gente, para que la gente que no va a poder procesar todo lo que está pasando, porque es una jugada política, grandes ligas, que yo me atrevo a decir que hay manos nacionales y foráneas. Extranjeras, claro que sí. Hay manos foráneas atrás de esta Sí, situación. porque es que el plan es ese. Yo me atrevo a decirlo, que hay cuestiones ir foráneas. rodando las elecciones hasta que se encontrarán las municipales con las nacionales. Crear una situación de caos, pero meter en Claro. el ambiente una serie de mensajes. Aprovechar que la gente está aturdida y meter en el ambiente varios mensajes. Primer mensaje: Leonel tenía razón, porque vaya usted a ver, como usted dice, ¿quién es la oposición? La oposición no es la oposición es una quinta columna que estaba en el PLD, que hasta octubre era el dueño de todos los males para esa misma oposición, pero que ya es un santo. Un Roberto Rosario que dirigió el proceso electoral con precariedad y que generó problemas, y que ahora, como expresidente de la Junta, que fue el que compró esos equipos. Compró equipo, le renunciaron, no sé si usted se acuerda, delegado, y casi se boicotea esas elecciones, una cuestión extrañísima. Y ese individuo ahora es el que está al lado del señor Fernández y al lado de la oposición, que tienen una alianza electoral, no solamente táctica, porque yo quiero decirlo varias veces. Aquí hay una alianza electoral entre la fuerza del pasado, la fuerza del pueblo y Bauta. Aquí hay una alianza electoral entre la fuerza del pueblo, el PRM y, por ejemplo, candidatura como la de mi amigo Franklin Rodríguez en San Cristóbal. O sea, usted tiene una alianza electoral, no meramente coyuntural. Y en esa alianza electoral, Roberto Rosario... En mi mesa donde yo voto, delegados de la Fuerza del Pueblo haciendo campaña por el PRM, trabajando para el PRM. Yo los vi, no me lo cuentan. Tienen una alianza electoral. Y tienen nombre, porque les sé los nombres también. Una alianza electoral tiene, no es una mera alianza de que simbólica por la coyuntura, no es una alianza electoral en donde Roberto Rosario Márquez es una pieza clave que manejó la Junta como si fuera un pequeño César. Cuando él estuvo ahí, tiene empleados y tiene gente ahí, y yo no sé si fue él el que está vinculado a esta situación. Yo sé que es un individuo con mucha influencia todavía, y que ellos jugaron y son los mayores beneficiarios de este caos. Entonces, en esta situación de aturdimiento, a lo mejor no fueron ellos, a lo mejor sí,
pero hay una serie de mensajes que ellos están colocando de manera sistemática. El señor Fernández esa misma noche se presenta y da un discurso, pero no llamando a la preservación de las instituciones democráticas, como hizo el presidente Medina ayer, no llamando a la calma, sino prácticamente echándole un galón de querosén al fuego para apagarlo. Pero es con un galón de querosén que lo está apagando. Igual manera usted ve a Abinader y ve a la señora Carolina, que dicho sea de paso, no dieron la rueda de prensa juntos, y la información que tengo es que tenían problemas internos el señor Abinader y la señora Carolina, que pasa que se está tapando también con esta situación, dieron ruedas de prensa diferentes, en donde estaban airados, pero de buenas a primeras resulta que se está investigando una persona que trabaja con ese equipo. Entonces hay muchas cosas que se ven y no se ven. Yo no me quiero atrever a hacer más análisis de allá, pero mi lectura de este cuadro, rudimentaria y con los pocos instrumentos que uno tiene, es que aquí hay una especie de doctrina del shock también, para lograr imponer un resultado y lograr imponer unos mensajes en el sujeto colectivo. Sí, señor, estamos en pleno proceso del shock, pleno proceso del choque, que es lo que quiere decir shock. Sacudimiento, aturdimiento, choque, es lo que quiere decir esto, ¿no? Estamos en plena doctrina del choque, del shock. Eso que ustedes ven ahí, que es un libro que se lo recomendamos a todos para que ustedes vean qué es lo que está pasando en muchas partes del mundo, casi en todo el mundo hoy, casi en todo el mundo es lo que está ocurriendo hoy. Es el diablo que anda suelto. Alguien soltó el diablo. Sí, señor, porque eso fue alguien que lo hizo. Es que se dieron cuenta que funciona. Alguien soltó al diablo y ya usted sabe lo que anda suelto por todo el mundo, tratando de imponer una ideología. Tratando de imponer una ideología. La ideología de que los pueblos no tienen derecho a la prosperidad. La ideología de que los pobres no tienen derecho a nada. Esa es la ideología. Ayer me dijo la ideología de que no hay que distribuir la riqueza, porque la riqueza no se hizo para distribuirla, sino para crearla. La riqueza es para crearla. Ella después se derrama sola. Mentira, no se derrama nada. Eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo, aunque lo diga don Milton Friedman, que por suerte ya se murió, premio Nobel de Economía. Sí, señor, aunque él lo diga, y aunque haya detalles de esa teoría económica que uno pueda decir, es interesante. No, tiene muchas cuestiones aunque valiosas. Haya detalles, el tema es que lo llevan al extremo. No, el tema es que esa teoría económica sirvió para justificar llevar el mundo al caos. Para eso, para imponer esa doctrina, para imponer esos criterios de que a los pobres lo único que les va es el coronavirus. Y lo único que hay que meterles es el ébola. Y lo único que hay que hacer es desaparecerlos. Para que disminuyendo la cantidad de pobres, porque parece que esa es también, aunque eso no está escrito en la teoría, pero parece que subyace eso en quienes la ejecutan. Lo que hay es que disminuir la cantidad de pobres. Y así tendremos menos problemas y los ricos podrán seguir siendo ricos y más ricos y más ricos y más ricos, más ricos, y habrá algo que darles a los pobres, desde luego, porque ya serán menos. Pero resulta que la naturaleza no trabaja de esa manera. No es posible aniquilar a la pobreza de esa manera. La pobreza solamente se acaba cuando distribuimos la riqueza, aunque sea mínimamente. Permitiendo que los pobres tengan derecho a la educación. Y aunque sea con precariedades, porque todavía claro, aquí la estamos distribuyendo con precariedades. Yo vuelvo y lo repito, yo tengo crítica contra los programas que hemos tenido de asistencia social, pero le digo algo, los programas de asistencia social han cumplido su rol en este Estado social democrático de derecho de papel, pero que en la realidad no era así. En la realidad, si no hay ese instrumento que por lo menos le pase la mano en las heridas, en lo que se invierte en la educación y en lo que este proceso avanza, nosotros no avanzamos. Entonces, fíjese, y ahí quería decirle, fíjese lo peligroso de este mensaje. La gente en shock, ¿usted sabe a qué recurre? A los instintos más primarios. Y cuando hay una serie de mensajes llamando al odio, llamando al caos, llamando a la desobediencia civil, llamando a que los PLDistas hay que sacarlo como sea,
Yo tuve discusiones ayer con dos personas por grupos virtuales y personales que Hacia ahí decían, es que quieren, no quieren elecciones sí, para eso, es como sea. No es con elecciones, es como sea. efectivamente, Claro. ustedes van para afuera como sea. Sí, Y otros claro. decían, hay que ser muy animal o muy corrupto para ser PLDista. ¿Cómo tú defiendes eso, un hombre tan inteligente como tú? Porque te tiran el caramelito de inteligente, pero mentira, lo que te están diciendo es que tú eres corrupto si tú apoyas el PLD. Entonces yo le tuve que decir, pero mira, ese almeidismo que tú dices, corrupto porque hay que ser tú para vender ese discurso. tú criticabas el maniqueísmo de Almeida en un momento, que también fue sacado de contexto, pero tú lo criticabas, le dije a esa persona, y ahora tú me lo estás aplicando. Vamos a ver realmente quiénes son los expertos en fraude en República Dominicana. Cuando vemos quiénes son los que crearon los mataderos electorales en República Dominicana, no es el PLD el que ha creado los mataderos electorales en República Dominicana. No es el PLD que en 1986, estando en la oposición, le hizo un fraude conjuntamente con una facción del partido PRD, que ahora es el PRM, con el papá del señor Orlando Jorge Mera, porque mucha gente no sabe quién era Jorge Blanco. El papá de Jorge Mera, ese que ustedes ven por ahí, siendo presidente, se prestó en combinación con el doctor Balaguer a hacer un proceso electoral en donde los votos observados le dieron la derrota a ese mismo PRM. Y Magluta perdió por 86,000 votos observados que había en ese proceso. Entonces República Dominicana ha venido superando los escollos, pero para hacer una sopa se necesita mucho trabajo. Un sancocho usted lo hace y necesita los plátanos, el fogón, el caldero, la carne, pero para usted dañarlo, usted nada más necesita que un tipo que esté por ahí le eche un chin de aquello y ya se daña. Entonces dañar un proceso es tan fácil y construirlo es tan difícil. Y lo que yo veo con preocupación es cómo esta democracia que costó sangre, costó trabajo, se está y se ha ido mejorando. Hay una serie de personas que lo que quieren es echarle un poco de aquello para que todos nos envenenemos. Pasta de jabón al sancocho. No, de jabón no, ojalá sea de jabón, es de lo otro que le quieren echar. Es excremento. Es excremento que le quieren echar. Entonces, lo bonito es que ellos no se dan cuenta que cuando se lo echen, son todo el mundo y hay gente que está aplaudiendo eso y no sabe que eso es lo que va a beber. Porque si son capaces de hacer una campaña contra el turismo a costa de la economía, si son capaces de difundir videos de que esto parecía una guerra civil, a mí me comenzaron a llamar familias del extranjero, preocupados de qué es lo que está pasando en República Dominicana, como que era un estado general. Si son capaces de hacer eso ahora, imagínense cuando tengan el poder. Eso es una cuestión completamente sin escrúpulos. Y vuelvo y repito, hay sectores que están con esta agenda tan macabra. Señor, y esta es una oposición política que no tiene escrúpulos. Y Leonel Fernández se volvió un inescrupuloso. Bueno, él lo fue siempre, al parecer, porque la gente no evoluciona tan rápido así. Un inescrupuloso que se ha hecho grupo con los inescrupulosos. Ahora son un solo grupo de inescrupulosos. ¿Jugando a qué? Jugando en contra de la democracia en la República Dominicana. Jugando en contra del país. Jugando a el resentimiento, a estimular el resentimiento. Jugando a estimular la violencia. La violencia, eso es lo que están ahora, ese es su próximo expediente. Van a continuar tratando de anular el proceso electoral. Ya están diciendo que la Junta convocó a elecciones sin preguntárselo a ellos. Que convocó a elecciones sin preguntárselo. La ley no dice que hay que preguntarle a nadie para convocar. La ley lo que dice es que en 30 días tiene que convocarse el proceso electoral. Eso es lo que dice la ley, lo dice clarísimo. En 30 días se convoca el proceso electoral. La ley no dice previa consulta, previo llamar a fulano, le voy a decir algo. Previo llamar. Para mí la fue una ley falta no de dice nada de carácter y verse sujeto al chantaje que el presidente de la Junta, si fue verdad lo que dijo el señor Abinader, por la oposición de él, en lugares donde no hubo problema, se entorpeciera y se gastaran millones de pesos del pueblo, porque eso es corrupción también. Tener que repetir el proceso en lugares donde no había problema significa un gasto público bastante cuantioso con una población que no ha podido salir de la pobreza. Pero mire, el presidente de la República dijo ayer
que el Estado dominicano y que el gobierno dominicano está preparado para apoyar Claro. todo el proceso que deberá dirigir la Junta Central Electoral. Y garantizar que se dé. Todos los procesos, dice él, porque son dos los que están ahí, el del 15 de marzo y el de mayo. Que el de 15 de marzo debe de entrar, como dijo él, por una cuestión ya de orden legal constitucional. El 24 de abril se supone que deben de tomar posesión los alcaldes o los síndicos, como a mí me gusta decir, como lo establece la ley. Pero resulta que en este contexto que se está creando, como usted bien señala, hay personas que lo que no quieren es que se produzcan elecciones. Por un lado se opusieron a que se unificaran los dos procesos en una reforma constitucional, pero ahora yo los escucho diciendo que se unifiquen. Es más, el señor Quique Antún Valle... Pero eso viola la ley porque la ley no lo establece. Pero oiga algo peor. Habría que convocar el Congreso para modificar la ley, porque mire, la ley no lo establece. Algo peor, Quique Antún Valle, que comparte apellido con el señor Manuel Arturo Peña Valle, y que supuestamente tenía un interés por la soberanía nacional, y que criticaba la OEA y la participación de la República Dominicana en el sistema interamericano de derechos humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que decía que eso era una violación a la soberanía. Ayer tuvo el tupé de decir, antes de ayer, en una rueda de prensa, que la OEA era que debía dirigir las elecciones. El tipo que dice... las está dirigiendo, está ahí con la Junta. Están como observadores. Pero decir que una facultad soberana de un poder o de una función del Estado debe dirigirla un organismo internacional, contrasta con su propio discurso de soberanía. Entonces, son soberanistas para una cosa, quieren la soberanía nacional para una cosa, que es atacar a los haitianos, porque son los más pobres, pero no quieren la soberanía nacional para creer en nuestras propias instituciones y nuestra capacidad de nosotros dirigir nuestro propio proceso. Ahí no son nacionalistas. Ellos son nacionalistas solamente para atacar al más débil. Entonces, ese tipo de política, ese tipo de discursos tan superficiales por un lado, pero tan perversos por otro, porque hay que ser perverso para ser nacionalista en una cosa y en otra no, y para decir que quien debe de dirigir ese proceso es una instancia extranjera. Así es, ahí a ellos no les importa, claro que no, porque ellos se la cantan y se la lloran. Ellos se la cantan cuando les conviene y se la lloran cuando les conviene también. Pero el hecho es estamos en medio de una situación en la que unos estamos buscando la solución. El presidente de la República, repito, dijo ayer que el gobierno está preparado para hacer frente a todo lo que se necesite, todo lo que se necesite para llevar a cabo los procesos que están en marcha y que deberán culminar en mayo con las elecciones y en agosto con la juramentación de las nuevas autoridades de la República Dominicana. Pero tenemos una oposición política que está atrincherada. Se le permitió y se le fue permitiendo. Esto fue un error grave, el suspender las elecciones en lugares donde no debió suspenderse las elecciones. La mitad del país, o más de la mitad, más de casi 140 municipios del país estaban votando en paz, estaban votando en tranquilidad, estaban votando sin absolutamente ningún problema porque ahí no se estaba utilizando el voto electrónico, se estaba votando con el método manual y todo estaba fluyendo. Consulte todo el país para que usted vea. Ahora ellos dicen que no, ahora ellos quieren que les cambien las juntas municipales. Quieren que lo cambien todo. ¿Entienden? Ahora ellos quieren que les cambien las juntas. Y la fecha de las elecciones y todo. Ellos entienden que las juntas municipales están mal formadas, pero lo entienden ahora. ¿Sabe qué dijo? Ellos lo entienden ahora. Oiga usted, ¿a qué altura del juego ellos están exigiendo cambios en la ¿Sabe qué dijo una persona? Que eso era imposible, que el presidente debía hablar, antes de que hablara el presidente ayer, para renunciar. Porque era imposible
que él siguiera siendo el presidente de la República después de lo que había pasado. Yo le pregunté, Pero es que y él vienen en estaba eso. organizando las elecciones, y él era la Junta Central Electoral, pero fíjese cómo ya están tirando, que renuncie el presidente, y van a hacer... Y van a seguir por ahí. Van a hacer una serie de exigencias que mientras más irracionales mejor, porque el objetivo es no que se resuelva, sino continuar el caos, Claro. para ver si pueden, dentro del caos y en la colocación, en medio de este aturdimiento de mensajes pesimistas, atendiendo y apelando al miedo y esas emociones primarias, convertirse en mayoría. Porque para ellos ser mayoría, ellos tienen que provocar primero que haya un aturdimiento y segundo un estado de pánico colectivo. Por eso es que quieren que se cree un colapso, que todo se vaya a la porra, porque si esto se va para allá, ellos tienen una oportunidad Claro, lo que de están buscando. de hacerse mayoría. Ellos y los que están detrás de ellos. Porque hay que saber que no están solos. Hay grupos detrás de ellos. ¿Cuáles grupos? Yo lo digo cuáles son. Fáciles. Los que quieren repartirse el presupuesto de educación. Sí, señor, ellos entienden que el presupuesto de educación no se le puede estar entregando a pequeños empresarios, a microempresarios, a pequeños negocios que son los que, y medianos negocios que son los que están supliendo la jornada escolar de tan extendida. Esos sectores entienden que eso es demasiado para dárselo a esos negocios. Esos sectores entienden que esos 20,000 millones de pesos que se distribuyen comprando mediante métodos pero muy transparentes, porque están publicados ahí en internet incluso, están publicados en los portales, mediante métodos muy transparentes, distribuidos a los pequeños, a los medianos, incluso a los microempresarios que están... a las mujeres. Eso que ustedes ven ahí, esos negocios son los que ellos dicen que no tienen derecho. No, ese presupuesto de educación de 170,000 millones de pesos debía estar en manos de los monopolios que quieren alzarse con el santo y la limosna, que quieren boicotear las elecciones, porque esos monopolios son los que están detrás de todos estos charlatanes, empezando por Leonel Fernández. Son monopolios que están detrás de él, lo financian a él y a la oposición toda, que son una sola. Ahora, son la misma cosa, son lo mismo, exactamente lo mismo, y están bailando juntos, están jugando juntos, son del mismo equipo, son ahora mismo el mismo equipo. Esos son los que tienen, los que quieren trancar el juego, los que quieren crear la crisis, porque ellos no quieren que se sigan utilizando los métodos que se están utilizando, métodos transparentes, métodos que permiten que los pobres vayan a una escuela de 8 horas de clase y que coman 3 veces al día, que coman, que desayunan y coman y merienden. Eso es lo que no quieren. Quieren repartirse ese presupuesto, ese y todo el resto también. Porque ¿qué han hecho? No quieren que el gobierno continúe funcionando con los comedores económicos. Eso lo oí yo hoy a uno de esos señores. No, el gobierno tiene que suspender los comedores económicos durante el tiempo que duren las elecciones, y si ellos consiguen que el proceso electoral dure 4 años y no haya más que crisis aquí política y electoral, pues ellos van a estar, imagínense ustedes, de maravilla, la crisis que quieren crear. Dicen que primero han dicho no se puede haber inauguraciones, ya suspendida la inauguración de Punta Catalina, que por cierto, el sabotaje que hubo ayer contra las líneas de alimentación del sistema eléctrico nacional, fue un sabotaje en una de las principales líneas, la de los 138 voltios, creo que es eso, así, yo no sé de electricidad, pero que fue la de 138, sí señor, una de las líneas fundamentales, claro, que alimentan a todo el sistema nacional, fueron saboteadas también, fueron boicoteadas, vaya usted a saber, porque tienen poder para hacer muchas cosas, mucha maldad, tienen poder para hacer mucho daño.
Ellos quieren decir que no, pero tienen mucho poder para hacer daño. Sí, señor, y están bien lubricados, están bien engrasados. Y además, con todo este armamento a su favor, todas estas redes sociales a su favor, gravitando sobre todo la juventud que no ha vivido los procesos que se vivieron aquí hace unas 2 o 3 décadas, no ha vivido eso, no tienen esa experiencia y los muchachos creen que esto es un juego. Esto no es un juego. Este coroto, no es un juego, no. A través de esto se manipula la conciencia, sobre todo de la juventud. Sobre todo de la juventud. Esas redes sociales sirven para manipular la conciencia de, sobre todo de jóvenes incautos, muchos de ellos, faltos de experiencia. Pero en el fondo lo que está detrás de todo esto es eso, es impedir que el presupuesto del Estado siga creando fuentes de trabajo, creando riqueza donde hay que crear riqueza. Que el presupuesto es impedir que el presupuesto del Estado siga siendo utilizado en la jornada escolar de tan extendida, en la promoción de la micro, la pequeña y la mediana empresa. ¿Para qué la micro, la pequeña y la mediana empresa? No, eso no es así. Esto tiene que quedarse aquí entre los grandes, entre nosotros, los 8 o 10. Sí, señor. Y eso es lo que quieren boicotear, este proceso de creación de riqueza que ha hecho crecer a la República Dominicana durante los últimos años más de un 5%. De manera sostenida ha estado creciendo el país, reduciendo pobreza, creando riqueza, creando puestos de trabajo, y contra eso es que quieren ir. Mira, una de las aportaciones principales yo creo que hace Naomi Klein al final de esa obra es decir que uno de los elementos más fáciles para desarraigar a una persona es tumbarle su sentido de la historia. Cuando una persona no conoce su historia y cuando un pueblo no la conoce, está condenado a repetirla. Por eso, ante esta situación, yo lo que quiero llamar es que se conozca un poco la historia electoral en República Dominicana, que miremos un poco para atrás para que veamos realmente en qué posición nos encontramos. Pero mire, un elemento que usted mencionaba y que yo quisiera que compartir ahora con todos ustedes, tiene que ver con la política social del gobierno. Y en el día de hoy tenemos aquí la grata presencia de Mayobanex Escoto, quien es director del INVI, y quien va a hablar y conversar con nosotros de una política social muy sensible que ha llevado el gobierno dominicano y de a quien le queremos preguntar si realmente es superfluo cuando se le regala un electrodoméstico a una persona, porque se ha querido satanizar la compra de electrodomésticos, y cuando se cambia un fogón por una estufa, si eso es algo tan pecaminoso como muchas personas yo los escucho decir al plantear que esa compra de electrodoméstico es la mejor prueba del clientelismo. Entonces yo quería hablarnos con él. Es que todo eso es clientelismo. Sí, porque parece que cambiar un fogón por una estufa, en vez de ser un elemento que ayuda al medio ambiente y a salir una persona de la pobreza extrema, parece que es un elemento superfluo y que no tiene sentido. Mayobanex Escoto, ingeniero Mayobanex Escoto, director general del Instituto Nacional de la Vivienda, el INVI, está aquí con nosotros. No se mueva de ahí para que conversemos con Mayo ahora mismo.